Bueno, para entender de qué está hecho realmente nuestro universo, tenemos que fijarnos en las herramientas de los que lo midieron primero. En esta explicación nos vamos a sumergir en las fascinantes herramientas históricas del análisis químico cuantitativo. Es que, mucho antes de las computadoras o los sensores digitales automatizados, los científicos dependían de un rigor impresionante, de matemáticas literales a mano y de una comprensión profundísima de la luz para pesar lo invisible. Es, sin duda, una historia de puro ingenio. ¡Empecemos! A ver, entremos de lleno en materia. Lo que tenemos aquí no es un simple índice común y corriente, es literalmente un mapa de la materia. Este artefacto histórico tan denso era la guía principal que usaban los científicos para navegar por el mundo físico. Cada línea, cada número de página, todo apunta a un método minucioso y súper probado para aislar y medir una parte de nuestra realidad. Es la culminación de miles de horas de observación en el laboratorio destiladas en una sola página. ¡Una locura! Y miren la tremenda diversidad de sustancias que hay catalogadas. Esto demuestra el alcance gigantesco que tenía este kit de herramientas analíticas. Estamos hablando de medir desde impurezas de azufre en el acero, hasta la mismísima fluorescencia del uranio, pasando por el comportamiento superficial del estroncio. Básicamente nos dice que ninguna sustancia, ya fuera un metal industrial de lo más común, o un elemento traza rarísimo, se salvaba de la necesidad de ser cuantificada con exactitud. Pasamos a la sección 1. Herramientas matemáticas del oficio. Imagínense esto. Antes de que existieran las calculadoras de bolsillo, el análisis químico era sinónimo de un cálculo humano exhaustivo. Estas de aquí son tablas de logaritmos de 4 cifras en base 10. Buscar un valor en estas cuadrículas tan abrumadoras era casi como jugar un bingo de altísima tensión. Cada vez que tocaba hacer una multiplicación o división compleja, el científico tenía que pausar todo su experimento físico, abrir este librote, buscar la fila y la columna exacta y anotar el valor a mano. Era un proceso que exigía una precisión rítmica y muchísima paciencia. Enfoquémonos un segundo en este número en particular, el 3010. Si revisamos bien la tabla, este es el valor logarítmico para el número 20. Hoy en día, sacar esta cuenta nos toma una fracción de segundo en el celular, ¿verdad? Pero en el pasado, requería alinear a puro ojo la fila del 20 con la columna del 0 sin parpadear para no equivocarse de línea. Honestamente, da un poco de asombro y hasta alivio pensar en lo súper tedioso que era buscar cada uno de estos numeritos a mano. Entonces, la gran pregunta es, ¿por qué someterse a esta especie de tortura matemática? Bueno, esta entrada del índice nos da la respuesta perfecta. Cuando se trataba de medir constituyentes traza, que son cantidades minúsculas de una sustancia escondidas dentro de otra, el rigor matemático intenso era la única manera en que los científicos podían lograr precisión y exactitud reales. El margen de error era pero tan pequeño que solo una devoción absoluta por los números podía revelar la verdad. Sección 2. Midiendo con luz, espectrofotometría. Por suerte, los químicos no solo tenían las matemáticas de su lado, también tenían a la luz. El concepto fundamental aquí es la espectrofotometría de absorción. Básicamente, usar la luz como si fuera un ojo especializado para pesar moléculas que son invisibles a simple vista. Al pasar la luz a través de una solución, las moléculas absorben ciertas longitudes de onda. Entonces, al medir cuánta radiación entra versus cuánta sale, la luz misma se convierte en una regla para medir lo invisible. A mayor concentración, mayor absorción. Es una idea tan elegante como poderosa. Y aquí tenemos el estándar riguroso de los libros de texto, el que fijó las reglas de cómo la luz interactúa con la materia. Como ven, los análisis no se basaban en corazonadas ni suposiciones, sino en documentar con muchísima precisión cada variable física involucrada. A esta regla fundamental de que la absorción de luz es directamente proporcional a la concentración, se le conoce como la ley de Beer. Pero ya saben cómo es el mundo real de la experimentación. Siempre tenemos que hacernos una pregunta crítica. ¿Esto funciona siempre a la perfección? Y la respuesta nos revela ese choque eterno entre la física teórica y lo que realmente pasa en el laboratorio. Vamos a la sección 3. Cuando las reglas se doblan. Límites de la ley de Beer. Claro, en el papel la luz viaja en línea recta y obedece ecuaciones súper simples. Pero una vez en la mesa de trabajo, el universo físico nos lanza algunas excepciones específicas donde las reglas ópticas estándar simplemente colapsan. El texto nos marca 3 escenarios fascinantes.
Primero, si la luz no es perfectamente paralela, vamos a tener desviaciones menores. Segundo, la forma de los recipientes importa muchísimo. Y tercero, ocurre un fenómeno loquísimo donde el 4% de la luz se refleja en los límites donde el aire toca el vidrio. Esto significa que la luz rebota y pasa por la celda 3 veces en lugar de una, sesgando por completo la medición, especialmente a bajas transmisiones. Quiero que nos detengamos en ese segundo punto, porque de verdad muestra el nivel de cuidado que se requería. Imagínense que usar un simple tubo de ensayo redondo, de los más comunes, en vez de una celda plana, literalmente puede arruinar un experimento. ¿Por qué? Porque la superficie curva actúa como un lente, distorsionando el paso de la luz. A menos que los tubos se emparejen con un cuidado extremo y se coloquen en la posición milimétricamente exacta cada vez, adiós a la ley de Beer. Llegamos a la sección 4. Filtros y colorímetros. Para intentar lidiar con todos estos dolores de cabeza ópticos, se inventaron distintos instrumentos mecánicos. Este pasaje describe cómo operaban los fotómetros de filtro frente a los colorímetros. Ambos buscan medir la luz, pero abordan el problema de aislar la pureza del color desde ángulos completamente distintos. Básicamente, intentan domar y aislar los rayos, cada uno con sus propias ventajas y concesiones de diseño. Y el contraste es sumamente elegante. Por un lado, los fotómetros de filtro aíslan partes de la luz, pero usan bandas muy anchas. Esto significa que a menudo no logran cumplir estrictamente con la ley de Beer, a menos que la sustancia tenga características amplísimas. Pero por el otro lado, tenemos la genialidad de los colorímetros. Estos se saltan los complejos problemas de la luz, simplemente igualando visualmente dos soluciones. Ajustan el grosor físico del líquido hasta que la luz que pasa se vea igual. Es una solución totalmente ingeniosa y mecánica para un problema óptico bastante difícil. Pero luego está la intrigante excepción a la regla de los filtros, el arco de mercurio. Resulta que cuando opera a baja presión, el arco de mercurio no emite un arco iris ancho, ¿no? Emite líneas súper nítidas y específicas en longitudes de onda exactas, 546, 436 y 405 milímetros. Si usamos un filtro para aislar solo una de estas líneas, conseguimos el gran premio del análisis óptico, luz casi verdaderamente monocromática. Un verdadero acierto. Y bueno, para ir cerrando el círculo, toda esta física óptica pura, los arcos de mercurio y los reflejos en el vidrio, terminan traduciéndose nuevamente en ecuaciones complejísimas para analizar mezclas, como las que vemos en pantalla. Esto conecta maravillosamente el final de nuestro viaje con el inicio. La luz se convierte en matemáticas, y esas matemáticas nos regresan a las rigurosas tablas de logaritmos que vimos al principio, demostrando que conocer el mundo físico requería dominar ambos terrenos a la perfección. Lo cual nos deja con una reflexión final bastante interesante. Hoy en día, damos por sentado que las pantallas digitales nos van a dar respuestas al instante. Pero las bases, la calibración de la luz, el conocimiento de los índices de refracción y el rigor de esas matemáticas manuales, todo sigue ahí, escondido dentro del microchip. Vale la pena preguntarnos cómo estos índices súper meticulosos, los algoritmos que reemplazaron a las tablas y las leyes fundamentales de la absorción siguen siendo el motor absoluto de cada descubrimiento en los laboratorios modernos de hoy. Es algo para pensar profundamente sobre la historia de cómo, como humanidad, aprendimos a ver lo invisible.